Bueno, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a ver arranque. Vamos a tratar de terminar hoy todo lo que es la primera unidad, sí, y ver si podemos alcanzar a ver algo de la unidad 2. En primera medida, preguntarles cómo les ha ido yendo en estas primeras semanas, cómo van con los trabajos prácticos, han tenido algún problema con el campus. Chusméenme. Yo, por mi parte, no. Ya entregué los TP y me hice repaso para parcial, pero no creo que ya sea Falta, tiempo. falta un poquito Luis, pero viene bien, viene bien el repaso, siempre viene bien. Bueno, vamos a terminar de ver un poco lo que es la CPU, ¿sí? Em, Vamos a tratar de entender un poco mejor cómo funciona esto que nosotros consideramos, eh, o popularmente es considerado como el cerebro em, dentro de la CPU, ¿sí? Vamos a ver hoy ver cuáles son sus componentes principales, de qué manera funciona, ¿sí? En primera medida nos vamos a encontrar con lo que es una unidad de control, o CU, que es, como les mencionaba recién, dentro de lo que es el cerebro de la CPU, este vendría a ser como em, perdón, esto que nosotros denominamos como el cerebro de la compu a la CPU, este vendría a ser como el cerebro del cerebro, el cerebro de la CPU. La CPU dirige y coordina todas las operaciones, ¿sí? Va a recibir todas las instrucciones de las memorias, las va a decodificar y luego también va a gestionar cuál es el flujo de la ejecución, ¿sí? Encargándose de enviar todas las señales pertinentes al resto de los componentes, ¿sí? Vamos a ver lo que es la unidad aritmético-lógica, o como sus siglas lo mencionan, la ALU, ¿sí? Que es un circuito digital que se encarga de todo lo que son operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división u operaciones lógicas como es el AND o I, el OR u O, el NOT, que vendría a ser no, y el XOR, que podría ser no u O. Sí, que básicamente habla de comparaciones, va a comparar dos instrucciones y va a determinar cuál es la correcta según lo requiera. Em, y como se ve es el componente central para la computación dentro de la CPU. Vamos a hablar un poco de registros, ¿sí? Que son pequeñas ubicaciones de almacenamiento que son exageradamente rápidas y que se ubican dentro de la CPU. Contienen datos que son cruciales para la CPU, sobre todo los que se encuentra trabajando actualmente, como puede ser operar cálculos, direcciones de memoria, todos los resultados de instrucciones, etcétera, y proporciona un acceso inmediato a la información crítica. Y como lo vimos la semana pasada, tiene la memoria caché, ¿sí? Que es esta pequeña cantidad de memoria que va a velocidades muy altas, que se encuentra integrada en la CPU o que está muy cerca de ella, puede estar, generalmente suele estar encima de lo que es el chip de silicio, como podemos ver acá en la imagen de la presentación. ¿Sí? Las CPU modernas, vamos a ver que contienen miles de millones de transistores, ¿sí? Y que van a poder ejecutar miles de millones de instrucciones por segundo. Diseño arquitectónico va a determinar significativamente el rendimiento, ¿sí? El consumo de la energía y la compatibilidad con varios programas y hardware. Em, Vamos a ver que la innovación en el diseño de la CPU está en avance continuamente, ¿sí? Estamos siempre tratando de... estamos como si yo diseñara CPU, ¿no? Pero se trata siempre de el diseño, el desarrollo, la innovación, de tratar de ver de qué manera podemos reagrupar todos estos transistores, de qué manera podemos reagrupar la memoria caché, si la apilamos, si la ponemos paralela, si la ponemos una arriba de la otra, si la ponemos de forma perpendicular, ¿sí? Todas estas pruebas se hacen constantemente para poder determinar de qué forma podemos, se puede conseguir que el CPU trabaje de forma más eficiente, lo que significa que consuma menos energía y bastante más rápido,
en todo lo que son las tareas o multitareas, mejor dicho, que es poder trabajar de forma paralela. Agus, no hay ningún problema, vaya tranquilo. Yo ahora la voy a colgar a la clase en un ratito, así que ya la vas a poder ver más tarde en diferido. Bien, sí, más allá de lo que son todos estos componentes centrales, varios otros factores van a contribuir a lo que es el rendimiento y a las capacidades generales de la CPU, ¿sí? Vamos a ver que todas las CPU tienen velocidad, al igual que la memoria RAM, como también pudimos ver la semana pasada, que se van a medir en gigahercios, ¿sí? La velocidad del reloj de la CPU va a indicar cuántos ciclos de instrucción puede completar por segundo. Una velocidad de reloj más alta generalmente significa un procesamiento más rápido, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no es el único factor. Los núcleos, sí, que quizás esta sea una terminología con la que estén un poco más familiarizada, al igual que la siguiente, que es la de hilos, sobre todo si en algún momento han querido comprar una computadora de escritorio, por ejemplo, son todas las unidades de procesamiento que van a realizar las tareas de forma independiente dentro del CPU. Las CPU generalmente vienen de varios núcleos, como podemos ver, pueden venir de 2 núcleos, 4, 8, 16, 32, etc. Sé que hay procesadores de uso empresarial o para servidores que traen como 128 núcleos. Son realmente una bestialidad. Así también es la cantidad de electricidad que consumen, ¿no? Esto lo que va a permitir es que tengamos una significativa mejora en el rendimiento a más núcleos tengamos disponibles, ¿sí? Em, Obviamente que a medida que avanza la tecnología y las aplicaciones se vuelven bastante más exigentes, requieren más memoria, requieren de más núcleos quizás. eh, entonces este desarrollo que veníamos hablando recién, esta innovación, permite que podamos acceder a procesadores más potentes con más núcleos y que no tengamos que estar tan preocupados por las situaciones estas que se generan de los programas están pesados, cuestan en abrir, cuesta trabajar, etc. Vamos a ver que los hilos, perdón, se encuentran dentro de los núcleos, sí, y son secuencias de instrucciones que un programador va a poder gestionar de manera independiente. Sí, está muy de moda lo que es el término hyperthreading o multithreading simultáneo, que lo que significa básicamente es que cada núcleo físico pueda gestionar múltiples hilos de forma simultánea, aumentando la eficiencia. Eh, Si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que es esta codificación binaria, ¿no? Y cómo se iban agrupando los bits. Toda la contabilización de los núcleos y los hilos funciona igual. Vamos a tener 2, vamos a tener 4, 8, 16. Los núcleos van a funcionar igual, pero, por ejemplo, em, lo vamos a encontrar como el doble, ¿sí? Si nosotros tenemos 4 núcleos, generalmente vamos a tener 8 hilos, porque es lo que permite de forma física el núcleo del procesador. Por último, nos vamos a encontrar con la ISA, con esta arquitectura de conjunto de instrucciones. La ISA lo que define, ¿sí?, es cómo la CPU va a poder entender y ejecutar dichas instrucciones, ¿sí? Una que es muy conocida, que también lo mencionamos la semana pasada, si se acuerdan, es la X86, que es la que se encuentra en el 80% de las computadoras de escritorio portátiles, o lo que es ARM, que es la que predomina mayormente en lo que son los dispositivos móviles. ¿Sí? Vamos a entender también ahora un poco, vamos a volver a hablar un poquito de lo que fue, de lo que es las memorias, ¿sí? Vamos a tratar de entender cuál es su jerarquía. ¿Sí? Vamos a entender que la memoria de registros es la más rápida y la más pequeña, que es esta que mencionamos que se encuentra dentro del CPU. Em, Después tenemos la memoria caché de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que como también mencionaba, la de nivel 1 suele ser la más rápida, pero también la más pequeña, la de nivel 2 es la más intermedia y la de nivel 3 es un poco más lenta, pero es un poco más, con un poco más de capacidad, que es esta que se encontraba de forma física cerca del procesador, puede ser encima, puede ser al lado, y generalmente es la que se encarga de las comunicaciones entre el procesador.
y el resto de los componentes. Vamos a entender que el tercer nivel de esta jerarquía es la memoria RAM o la memoria principal, em, y es la que se encarga de almacenar las instrucciones y los procesos a los que va a acceder el CPU. Em, También vamos a entender que esta memoria RAM es bastante más rápida, pero tiene una capacidad bastante reducida en contraposición de lo que son las unidades de almacenamiento o la memoria, en este caso, de estado sólido, ¿sí? Y de disco duro. Eh, no sé si alguno conoce la principal diferencia entre SSD y HDD o disco de estado sólido y disco duro. Sí, uno tiene un funcionamiento mecánico y el SSD es casi como un pendrive, memoria flash. Excelente, Luis. Sí, el disco duro básicamente es un disco de metal en el que se va a grabar la información y el SSD, como mencionaba Luis, utiliza estas memorias flash que están interconectadas en una pequeña placa, lo que permite que las velocidades de escritura y de lectura sean bastante más rápidas que las del HDD. Bueno, acá como ya les mencionaba es esto que explicábamos recién. Bien, vamos a ver ahora y tratar de entender qué es lo que es el núcleo como tal. Em, El núcleo, que ya vimos que es este componente central del sistema operativo, del cerebro, por decirlo de alguna manera, es este puente que va a actuar de forma fundamental entre lo que es el hardware y el software. Vamos a ver que tiene un control total sobre todo el sistema, sí, porque es el que va a gestionar los recursos esenciales y es el que va a manejar todas las operaciones críticas del sistema desde que lo prendemos hasta que lo apagamos. Es la primera parte del sistema operativo que se carga en la memoria, ¿sí? Y permanece residente o activo de forma este, completa durante todo el funcionamiento del ordenador, como mencionaba más arriba, y lo que facilita es la comunicación entre todo el software de las aplicaciones con las que nosotros interactuamos y los componentes de procesamiento de datos del hardware. Acá vamos a hacer esta pequeña distinción que es importante entenderla, ¿sí? Porque nos vamos a referir a los tipos de núcleos. No todos los núcleos son iguales, ¿sí? Em, Más que nada vamos a hablar un poco de cómo trabajan estas arquitecturas. La primera es el diseño monolítico, ¿sí? Que todos los servicios del sistema operativo, como podemos ver, como la gestión de procesos, gestión de memoria, sistema de archivos, drivers, etcétera, se ejecutan de manera conjunta en un solo espacio de direcciones dentro del núcleo, ¿sí? Em, Si bien este enfoque nos brinda un alto rendimiento porque tenemos todas las llamadas directas disponibles en ese mismo espacio de memoria, mm, va a tener algunos pequeños problemas para poder escalarla, ¿sí? Lo va a hacer extremadamente difícil de mantener, ¿sí? Porque al no ser modular o al no poder fragmentarlo en diferentes nodos, eh, se hace mucho más difícil. O sea, el CPU va a necesitar cada vez más y más, el núcleo, perdón, va a necesitar cada vez más de más de capacidad para poder ejecutar eh, todas las tareas juntas. Es como si nosotros, no sé, a un camión que puede cargar 200 kilos, le cargamos 600, 700. Mientras más le carguemos, más pesado se vuelve y más lenta se vuelve la tarea, como también en contraposición. Si el camión puede cargar 200 y le cargamos 2 kilos, lo va a solventar de forma casi sin despeinarse, por decirlo. Bien, microkernel. Esta arquitectura lo que presenta es este núcleo mínimo que proporciona solo los servicios esenciales, como la comunicación de procesos y la gestión básica de la memoria, ¿sí? Acá vamos a empezar a ver este término que vimos en el núcleo monolítico, eh, modularidad, ¿sí? Vamos a dividir todo el núcleo, en vez de tirarle todo a un solo bloque, vamos a destinar pequeños bloques o medianos bloques a realizar determinadas y específicas actividades. No solo se encarga de estos dos servicios, sino también que va a ejecutar otros
como los sistemas de archivos, los drivers y vamos a ver que se van a ejecutar como procesos en lo que es el espacio de usuario. Al tener la modularidad, no sobrecargamos todo a una sola cuestión, entonces vamos a ver que es más fiable y es más seguro, pero también lo que puede ocurrir es que se introduzca una pequeña sobrecarga de rendimiento debido al aumento de la IPC entre todos los servicios. Bien, em, vamos a ver en última medida, sí, que tenemos un sistema, una arquitectura, mejor dicho, que combina estos dos, que es la híbrida, ¿sí? Lo que se pretende obtener con esta arquitectura es que podamos obtener las ventajas de rendimiento de lo que son los núcleos monolíticos con la modularidad y la estabilidad de los microkernels, ¿sí? Los servicios clave los mantenemos en el espacio del núcleo para obtener mejor rendimiento, mientras que los menos críticos los podemos ejecutar como procesos en el espacio del usuario. De más está decir que el núcleo opera en un modo privilegiado, ¿sí? Que es el que tiene la prioridad absoluta para acceder a las aplicaciones y a la memoria. Y a nosotros, esto también es una manera de entender que el núcleo tiene la capacidad de poder gestionar todo, ¿sí? Por eso también se le brinda la prioridad y la importancia que requiere. Obviamente, además está decir que va a poder realizar las tareas cruciales que las aplicaciones de los usuarios no puedan y nos va a brindar varias funciones vitales, em, como bien lo define la presentación, actuando de la máxima autoridad para todos los recursos del sistema. Va a gestionar los procesos, sí, va a ser el encargado de crear, de programar y de finalizar todos los procesos, asignando de forma eficiente todo lo que es el tiempo de la CPU y los recursos para garantizar que varios programas puedan ejecutarse de forma simultánea sin interferencia. Va a gestionar la memoria, ¿sí? Va a asignar y desasignar según corresponda espacios de memoria para todos los programas que nosotros estemos ejecutando y garantiza que la protección de la memoria entre los procesos exista, ¿sí? Que ningún proceso pueda acceder al otro sin que sea necesario y sin que se requiera, ya sea por algún error, algún conflicto o de manera maliciosa, ¿sí? Que se quiera, que un proceso quiera acceder al otro de forma intencional para generar algún tipo de daño, algún robo de datos, etcétera, ¿sí? Lo que nos va a permitir es que no se corrompan los datos, no haya conflictos y la seguridad sea la adecuada. Va a controlar los dispositivos a través de los drivers, ¿sí? Actuando como intermediario y traduciendo todas las peticiones que nosotros le demos al sistema operativo, que el sistema operativo le derive al núcleo. Además tiene la interfaz de llamadas al sistema, ¿sí? Que es una interfaz de programación de aplicaciones que se define a través de la cual los programas de nivel de usuario van a poder solicitar servicios del núcleo como la entrada y salida de archivos, creación de procesos o comunicación de red. Vamos a comprender que el núcleo y los diversos tipos de núcleos son fundamentales para entender cómo funcionan los sistemas operativos y de qué manera se interactúa de forma eficaz con todo el hardware que se encuentra. Si bien que utilizamos bastantes analogías sobre el cuerpo humano, encontramos que es la forma más fácil de quizás bajarlo a tierra, ya que hay algunos términos que son como bastante técnicos. Entonces podemos entender que el núcleo es el corazón del sistema, que va a orquestar todas las operaciones de nivel bajo y la asignación de recursos. Si bien lo menciono todas las clases, si cualquier duda que surja en cualquier momento me interrumpen, si ven que voy muy rápido me avisan. Cualquier pregunta que surja la podemos debatir y la comentamos, así que no tengan miedo. Bien, vamos a ver lo que es la gestión de procesos, ¿sí? La gestión de procesos es esta función central del sistema operativo que se va a encargar de la creación, programación, ejecución y finalización de los procesos.
Básicamente un proceso es una instancia de un programa que se encuentra en ejecución. Abarca dicho código para el programa, define cuál va a ser su actividad actual y cuáles van a ser los recursos necesarios para su ejecución. Sí, vamos a entender que el sistema operativo garantiza una asignación justa del tiempo del CPU, ¿sí? Va a determinar qué necesita, cantidad de recursos, en qué tiempo se debe ejecutar, etcétera, para poder realizarlo de forma eficiente y rápida, ¿sí? Obviamente estos procesos se pueden ejecutar de uno a la vez o podemos trabajar en multitarea. Generalmente todo se trabaja en multitarea. Eh, es muy raro que estemos trabajando es muy raro que estemos trabajando de a un proceso a la vez, perdón. Bien, tenemos la creación, ¿sí? Que el sistema operativo va a iniciar un nuevo proceso, va a cargar el código del programa en la memoria y va a asignar recursos esenciales como el tiempo del CPU, el espacio en memoria, qué dispositivos de entrada y salida van a interactuar, etc. Va a inicializar lo que es el bloque de control de proceso, el PCB, que va a contener toda la información necesaria para poder gestionar este nuevo proceso a lo largo del ciclo de la vida. Vamos a ir a la segunda fase, que es la fase de programación, ¿sí? Que va a determinar qué proceso va a acceder a la CPU y durante cuánto tiempo, esto es muy importante. Y esto se va a gestionar mediante algoritmos de programación que tienen como un objetivo primordial optimizar el rendimiento, la equidad, estabilidad y tiempo de respuesta del sistema. ¿Sí? El programador lo que va a hacer es ejecutar, perdón, el programa va a seleccionar los procesos de la cola que ya estén listos y los va a enviar para que se ejecuten en la CPU. Bien, como tercera etapa vamos a tener la etapa de ejecución, ¿sí? Que durante esta fase es donde el proceso se va a ejecutar, bien dicho, bien valga la redundancia, y va a realizar las tareas que hayan sido designadas mediante la ejecución de instrucciones. Va a poder acceder a la memoria asignada y va a poder interactuar con los dispositivos de entrada y de salida. De más está decir que el sistema operativo va a supervisar de forma continua y permanente el estado de todos los procesos, ¿sí? Para asegurarse de que todo funcione como corresponde dentro de los recursos que se asignaron y se apegue a las políticas de seguridad del sistema. En cuarta medida, vamos a ver que un proceso puede entrar en un estado que se denomina estado de espera si el recurso que necesita no se encuentra disponible o si necesita completar una determinada operación de entrada y de salida, como puede ser leer del disco, o que esté esperando que nosotros le ingresemos una orden. Como por ejemplo, el ejemplo más sencillo que se me ocurre ahora es, estamos trabajando en un documento de Word, le damos a cerrar, ¿sí? Y nos sale este cartelito que nos va a preguntar si queremos guardar lo que hicimos, si no lo queremos guardar o si queremos cancelar la acción. Mientras nosotros no decidamos qué queremos hacer con el documento, ese proceso se va a mantener en estado de espera. Mientras esté en espera, el proceso va a renunciar temporalmente a la CPU, lo que va a permitir que otros procesos se ejecuten, ¿sí? Que nosotros pongamos una actividad en espera no significa que tenemos que pausar toda la cola que viene atrás. Ni bien el recurso requerido esté disponible, ese estado va a terminar y la operación se va a ejecutar en los pasos que se requiera. Por último, al haber completado la ejecución, encuentre un error o haya terminado explícitamente por el sistema operativo, esto es importante entenderlo, terminación no significa que el proceso se ejecutó bien, ¿sí? Porque puede existir que se genere un error y se termine el proceso, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que están las dos variantes. Puede terminarse por un error o puede terminarse porque efectivamente se ejecutó ese proceso. Va a entrar en esta fase que se denomina terminación.
A continuación, lo que el sistema operativo va a hacer es realizar tareas de limpieza, ¿sí? Asegurarse de que las direcciones de memoria se hayan liberado, que los recursos se hayan liberado y que las aplicaciones y la finalización de las ejecuciones de los procesos vuelvan y devuelvan, valga un poco, quizás estoy un poco repetitivo, pero que devuelvan el resultado esperado en caso de que se hayan cumplido de forma correcta. Vamos a ver que el sistema operativo mantiene este bloque de proceso completo para cada proceso. Estos 5 pasos siempre se van a ejecutar en este orden en particular. Em, Esta estructura, vamos a ver que es vital porque contiene mucha información crítica, ¿sí? Incluye el estado del proceso, por ejemplo, como veíamos recién, en ejecución, en espera o terminado, ¿sí? Va a contener el contador del programa, que es la dirección de la instrucción que viene después de la que ejecutamos, todos los registros de la CPU, ya que todas las actividades que se generan y todos los procesos que se ejecutan quedan guardados en un registro, toda la información de lo que es la gestión de la memoria, una lista de archivos abiertos por supuesto, información del estado de entrada y salida y los datos de contabilidad. Tenemos que entender que este control de procesos es esencial, ¿sí? Sin este control nosotros no podríamos realizar multitareas ni se podría garantizar el aislamiento adecuado para cada tarea que necesitemos y obviamente no podríamos garantizar una buena gestión de recursos para cada programa. Si se pueden acordar, la semana pasada vimos un poco lo que es la memoria virtual, que es esta técnica donde nosotros vamos a tomar un poco de nuestro almacenamiento secundario para poder ejecutar determinadas cantidad de aplicaciones, ¿sí? Que no podríamos realizar de forma normal porque la memoria RAM física está llena, ¿sí? Por decirlo así rápidamente, si nosotros abrimos 6 aplicaciones que requieran 18 GB de RAM y nosotros tenemos 16, lo que hace esta memoria virtual es tomar esos 2 GB extra del disco duro, almacenamiento del disco duro, SSD, etcétera, para poder completar esa tarea. Esto no significa que esa tarea se realice de la misma velocidad que se realizan las otras, porque ya pudimos ver que la RAM actúa a una velocidad bastante más rápida que em, el almacenamiento secundario o temporal, ¿sí? Entonces no se van a ejecutar a la velocidad que se ejecutan de forma normal, pero es una buena técnica para poder evitar tener que cancelar determinados procesos por falta de memoria física. Vamos a ver que lo que la memoria virtual hace es dividir la memoria RAM en bloques de tamaño físico a los que vamos a denominar páginas. Va a crear asignaciones entre diferentes direcciones virtuales que se usan por los programas y direcciones físicas que son las que están ubicadas de manera real dentro de la memoria RAM. Esta asignación vamos a ver que es administrada por el sistema operativo a través de una estructura de datos que se denomina tabla de páginas. Básicamente va a traducir las direcciones lógicas que genera la CPU en direcciones físicas en la RAM. Cuando un programa solicita estos datos, la unidad de administración de memoria, MMU, comprueba esta tabla de páginas para poder determinar cuál es la dirección física que corresponde. Si esta página no está en la RAM, se va a producir un fallo y se terminará. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Como les mencionaba, los programas van a poder usar más memoria de la que se encuentra de manera disponible. Va a permitir ejecutar aplicaciones más grandes o más aplicaciones de manera simultánea de lo que sería posible solo con la memoria RAM física. Protege la memoria entre procesos, sí, ya que cada proceso va a necesitar su propio espacio de direcciones virtuales y lo que va a evitar es que otro programa acceda directamente o dañe la memoria del otro. Es decir, si yo tengo un programa que va a necesitar 2 GB de RAM y tengo otro que va a necesitar 10 GB de RAM, pero yo tengo 8, lo que genera es que este, que es el de 10, que es bastante más exigente, no le robe al otro proceso para poder completar el suyo, ¿sí? Además, vamos a poder ver que
vamos a tener una utilización eficiente de la memoria, ya que el sistema operativo va a cargar solo las partes que necesita un programa en la RAM y va a liberar memoria física para el resto de los procesos, reduciendo la huella de memoria general. Vamos a ver también que las páginas se pueden compartir entre procesos, lo que optimiza aún más su uso. Vamos a ver que se pueden producir fallos de página, como mencionamos hace un ratito, ¿sí? Y es este fallo que se produce cuando un programa va a intentar acceder a una página de memoria virtual que actualmente no se encuentra cargada. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Bien, en primera medida la CPU va a activar un fallo de página, ¿sí? Va a detectar que la página virtual no está asignada a una página física. En segunda medida, lo que va a hacer el sistema operativo es cargar la página que se necesita desde el disco, va a interceptar este fallo, va a localizar cuál es la página requerida en el disco duro y la va a cargar en un marco que se encuentra disponible en la memoria física. Y en última medida es que la ejecución va a continuar, ¿sí? Una vez que se carga la página que se necesita, se actualiza esta tabla de páginas para que la MMU la pueda reconocer, la CPU va a poder ejecutar la instrucción que causó el fallo de página, permitiendo que el programa continúe como si la página siempre hubiese estado guardada en la RAM. Los fallos de página frecuentes pueden degradar significativamente el rendimiento del sistema debido a la lenta entrada y salida del disco, que es esto que le mencionaba. Eh, si nosotros abusamos constantemente de esta memoria virtual, lo que va a ocurrir es que la multitarea se vuelva lenta y poco eficiente. Vamos a ver también que para poder admitir la memoria virtual, los sistemas operativos utilizan una parte del disco duro que se llama espacio de intercambio o archivo de paginación. Una vez la RAM esté llena, el sistema operativo va a intercambiar, va a mover, va a derivar de acá para allá todas las páginas que se usan con menos frecuencia al espacio de intercambio en el disco. En contraposición, cuando un programa va a necesitar una página que esté en el espacio de intercambio, se va a intercambiar a la RAM, a menudo reemplazando otra que ya se encontraba ahí. Este movimiento constante sí es fundamental para el funcionamiento de la memoria virtual. Tenemos que entender que la memoria virtual es este componente crucial de los sistemas operativos modernos, ya que nos va a permitir que nuestra multitarea sea eficiente, sea sólida, no se vea trabada ni truncada por falta de recursos físicos y que la protección y la capacidad de ejecutar aplicaciones en memoria sea correcta. También debemos entender como un detalle que si bien otorga flexibilidad al sistema, depender excesivamente de este intercambio puede provocar cuellos de botella, que es esto que mencionábamos, y esta condición conocida como thrashing. ¿Qué qué es el thrashing o la hiperpaginación? Es básicamente un problema informático donde el sistema operativo satura la memoria, dedica la mayor parte del tiempo a intercambiar datos entre la RAM y disco duro, provocando un rendimiento extremadamente lento. Suele generarse cuando tenemos demasiados procesos activos y la memoria no es la suficiente. Sí, Luis, te escucho. No sé si le ha pasado a los demás, pero bueno, va a delatar mi edad más o menos, pero antes este problema era demasiado común con los discos viejos y era el dolor de cabeza extremo de todos. Todo, la verdad que desde la llegada de los discos sólidos es una maravilla todo. Y el otro día mi sobrino se quejaba de que tenía un SSD y no un M2. Yo le digo, mirá, pibe, vos te quejás de lleno. Yo en mi tiempo de adolescencia renegaba mucho con eso, con los discos, se escuchaban y todos, y era el intercambio del archivo de paginación y dolor de cabeza. Se está Hoy, quejando con la panza llena, decís vos. no, hoy vuela todo el internet, los discos. Ojo, que de todas formas la diferencia entre SSE y M.2 no es tanta como si es entre HDD y SSE. Es Claro, realmente absurdo la diferencia que tiene. sí, sí. Pero bueno, viste que los chicos hoy hasta se quejan de, no sé, de Spotify, de YouTube Music. Yo cuando era chico daba el cassette lo rebobinaba con la lapicera. Claro, y si se rayaba yo estuve en la etapa de los CDs, se te rayaba tu CD favorito, te querías morir.
Bueno, claro, yo tenía el Dixman también. Tenía el Walkman, el Dixman, Ujú. después los primeros MP3, pero bueno, hoy es una maravilla. Sí, no, hoy Voy a el apuntar consumo de a multimedia eso, es fantástico, sí, a esa por parte suerte. de la geopaginación que hoy no se siente, pero antes sí, era un dolor de cabeza. Yo lo Sí, achicaba al mínimo casi. sí, sí. Ahora quizás es más notoria en programas tipo de edición de video, cuestiones por el estilo, que son bastante dependientes y que consumen bastante, pero casi no nos damos cuenta. Es como mencionás vos. Antes por ahí querías jugar un juego que sabías que era como exigente, en mi caso particular, que yo soy muy adepto a los videojuegos, y por ahí tenías que esperar 4 o 5 minutos por reloj a llegar al menú, y ahora si no cargó en un minuto, viste, medio que te estresás. Estamos también en este paradigma, en esta vorágine constante de que todo lo queremos ya, de que este sistema de que consumimos en segundos, ¿no? Pones un video de YouTube que dura 40 minutos y vas adelantando cada 10 segundos. Sí, Entramos en yo bueno, esa. yo trato de mantenerme más a la antigua, tranquilo, a ver, tranquilo. Pero sí, hoy los chicos adelantan todo así, rapidísimo. Ta, 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 ta. Sí, Rolando, es realmente una locura. He estado viendo también, a mí me gusta mucho el fútbol. Por ejemplo, en España están tratando de ver cómo atraer jóvenes a ver partidos, porque imagínate un chico de 14, 15 años, sentarlo a ver 2 horas un partido de fútbol, es bastante complicado sin que vea con el teléfono, con la tablet, etcétera. Pero claro, había un estudio que decía que los chicos les gusta el fútbol, les gusta practicar el fútbol, pero por ejemplo no ven partidos completos, lo que hacen es esperar que termine, ven un resumen de 5 minutos y listo. Entonces tienen esa problemática. Es bastante, este, es un poco grave pensándolo. Hay millones de problemas más graves, ¿no? Pero es tanta la información que tenemos disponible que como que queremos ver todo al mismo tiempo. Entonces se hace muy complicado y aparecen estas pequeñas herramientas como mencionaba de ir adelantando, adelantando, ver resúmenes, etcétera. Pero sí, ese problema que mencionabas vos ya no existe. Es muy difícil de replicar ahora. Lo mencioné porque quizás, seguramente, hay chicos muy jóvenes que capaz que no conocen ni el disco mecánico. Están Tal chicos, cual. están todos locos, pero sí, se ponían lentos. Ni hablar si querías transferir de un disco Ah, duro a otro disco duro. ¿sabes cuando me tocó formatear mi primer sistema? No sabía lo que era. Se escuchaba el disco. Ajá, claro, porque al ser mecánico se escucha, encima da un poquito de cosa o decir, No, no, tuvo como, no sé, estaba detonado ese disco, pero bueno, no tenía plata para comprar otro. ¿Sabes no, lo que por hacía? supuesto. Y tardé como 8 horas, algo así. Ni mencionar que los discos antes eran de 8 GB, 16 GB, Sí, este, los disquetes. Mi papá trabajaba para la parte de catastro, planos de un municipio. Y me acuerdo que había programas que lo tenían que instalar con 6 disquetes, que era meter uno, sacar, meter el otro, sacar, meter el otro. Sí, sí, el almacenamiento por suerte se ha vuelto muy, muy accesible para todos, porque aparte no es caro acceder al almacenamiento. Antes era muy, muy, muy difícil. mi viejo en los 90 era de contaduría del ejército y tenía computadora en casa. Creo que en el barrio de los chicos era quizá el privilegiado de que había una compu en casa, pero era para trabajar. Y era con Ujú. llaves, o CPU que venía con llaves y los disquetes y todo eso. Pero sí eran. Debe haber sido lindo igual tener esa posibilidad. Sí, sí. Bueno, él me enseñó ahí un poco de mecanografía, Ujú. pero bueno, todo igual jugaba. Sí, por supuesto, nosotros queremos. Le dije el Duque Nukem, el primero. Claro, claro. Nuestra prioridad eran otras, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo dejo seguir con la clase. Bien, para ir cerrando un poquito, vamos a ver todo lo que es el sistema de archivos, ¿sí? Para entender ahora cómo operan. Justo vino el pelo de la intervención de Luis, ¿sí? Vamos a entender que hay diferentes tipos de sistema de archivos, ¿sí? Básicamente, cada uno va a gestionar el almacenamiento y la recuperación y la organización de los datos de maneras diferentes, ¿sí? Eh, como también mencionamos con Luis, están los HD, los SSD, tarjetas de memoria, pendrive, em,
etcétera. ¿Sí? Van a ver que se proporciona una estructura lógica particular que permite a los usuarios y a las aplicaciones interactuar con los datos de manera intuitiva. Vamos a mencionar los tres que son como los más comunes, los paradigmas más comunes. El primero es el FAT32, que básicamente lo que significa es que es una tabla de asignación de archivos 32. Este sistema de archivos heredado, conocido por la amplia compatibilidad con diferentes sistemas operativos y dispositivos, y se encuentra en computadoras antiguas, consolas de juegos, el 99% de las unidades USB, como pueden ser pendrive, pero a pesar de que es como la más amplia y que tiene un alcance bastante más amplio, tiene muchas limitaciones significativas, ¿sí? Vamos a ver que todos los archivos individuales no pueden exceder los 4 GB, que las particiones generalmente están limitadas a 32 GB en Windows, lo que las hace un poco inadecuadas para lo que son los archivos modernos como videos en HD, instalaciones de software, juegos, películas, etc. Y también carece de algunas características avanzadas como el registro por diario o los permisos. Tenemos ahora lo que es el NTFS o el sistema de archivos de nueva tecnología, que es este sistema de archivos principal más avanzado, generalmente que se encuentra en los sistemas operativos de Microsoft. Ofrece significativas mejoras respecto a FAT32, como el soporte para archivos y particiones de disco extremadamente grandes, ¿sí? Em, y además, la característica clave del NTFS es que incluye los permisos de archivos y de carpetas, que eso es muy importante, ¿sí? Que tiene esta lista de control de acceso. Porque nos va a brindar mayor seguridad. Vamos a ver que las cuotas de disco para administrar el usuario, el almacenamiento del usuario, perdón, son mayores. Va a tener comprensión de archivos, va a tener cifrados, va a tener registros por diario robusto, que lo que garantiza este registro es toda la integridad de datos y que podamos recuperar de forma más rápida si se generan fallos al sistema al registrar cambios que antes de que se escriban en el disco principal, perdón. Por último vamos a ver que tenemos el ext4 o el cuarto sistema de archivos extendido, que es el sistema de archivos de registro por diario predeterminado y es el que generalmente se utiliza en distribuciones de Linux. Obviamente que se basa en los procesadores ext2 y ext3 y que va a tener mejoras notables en rendimiento, escalabilidad y confiabilidad. ext4 admite tamaños de archivo bastante grandes, hasta 16 terabytes, lo que es una exageración, y volúmenes hasta un etabyte, lo cual es algo que es una cantidad de almacenamiento inimaginable, ¿sí? Lo que lo hace especialmente adecuado para todas las necesidades modernas que nos enfrentamos a hoy en día. Si bien em, no creo que alguien llegue a necesitar un etabyte o un petabyte, ya existen dichas cantidades, pero son bastante caras y no tienen mucho sentido. Hoy en día con un terabyte alcanza y sobra, hay gente que se gestiona con 500 gigas, los teléfonos que tienen 128, 156, así que, pero está bueno que tenga esta capacidad, sí, de poder admitir tantos volúmenes de memoria. Tiene otras características principales, como pueden ser la asignación basada en extensiones, la asignación retrasada y las comprobaciones más rápidas del sistema de archivos. Además del registro diario, obviamente, que lo que proporciona es una coherencia de datos y una recuperación rápida después de una pérdida de energía, se cortó la luz, se apagó la compu por X motivo o cualquier falla del sistema. Además está decir que cada uno de estos sistemas va a estar optimizado para los diferentes entornos a los que están habituados y para diferentes propósitos informáticos, ¿sí? Por último, y para ir cerrando lo que es la primera unidad de la introducción a sistemas operativos, vamos a ver lo que es el proceso de arranque de la computadora, ¿sí? Primer paso es, por supuesto, el encendido, ¿sí? Apenas nosotros tocamos el botón para prender la compu, lo que ocurre es que la unidad de procesamiento central, o la CPU, va a comenzar, inmediatamente es lo primero que comienza,
a ejecutar código desde una ubicación de memoria especial no volátil. Lo que contiene esta memoria es el firmware del sistema básico, a lo que comúnmente conocemos como BIOS, o a la interfaz de firmware extensible unificada, mejor conocida como UEFI, que es básicamente el primer software que se ejecuta, que se encarga más que nada de de la iniciación de la secuencia de inicio del sistema. Bien, segundo paso, el post. La BIOS o el UEFI lo que hacen es ejecutar una autoprueba de encendido, mejor conocida como post, para realizar una comprobación preliminar de todos los componentes de hardware esenciales. Va a verificar RAM, va a verificar CPU, memoria RAM, gráfica, periféricos, cualquier otro dispositivo crítico, almacenamiento, etcétera, para detectar si se encuentra, si ocurre algún error o hay algún problema, ¿sí? Si ocurre algún error, generalmente el sistema se va a detener y se va a apagar a modo de preservación, ¿sí? Y podemos generalmente detectar estos errores a través de una serie de pitidos si es que tenemos algún pequeño altavoz conectado a la placa madre o a través de algún mensaje de pantalla que está cifrado según este, el distribuidor de nuestra placa madre. Por ejemplo, si tenemos una placa madre Acer o Asus o Gigabyte, cada empresa o cada distribuidor codifica los mensajes según corresponda a cada uno. Si todo salió bien y en el post no hubo fallos, vamos a cargar el arranque, ¿sí? Va a cargar un pequeño programa que denominamos cargador de arranque y que básicamente se encuentra en el dispositivo de arranque, como puede ser un disco duro, un SSD o una unidad USB, ¿sí? Esto lo pueden ver si algún día quieren chusmear la BIOS, no le tengan miedo, es como complicada, pero es más sencilla de lo que parece. Nosotros podemos ahí definir cuál va a ser nuestro, por ejemplo, dispositivo de arranque habitual, ¿sí? Si tenemos varios, vamos a poder elegir el que nosotros queramos. Obviamente tiene que tener un sistema operativo instalado para que se inicie. Esta es una práctica muy común, por ejemplo, si nosotros queremos tener Windows y Linux y podemos tener dos discos duros conectados, eh, uno seteado con Windows y otro seteado con Linux, lo único que hacemos es antes de que se cargue el arranque, seleccionamos el de Windows o el de Linux según queramos y de esa forma podemos acceder a ambos sistemas operativos si lo queremos hacer, los queremos tener de forma independiente. Obviamente que están las máquinas virtuales que ya vamos a ver más adelante y algunas otras alternativas. Em, la función principal, obviamente, del cargador de arranque va a ser encontrar y cargar el kernel del sistema operativo, que es bastante más grande y va a pasar a controlarlo. Se inicia el kernel. Em, en esta fase, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que se van a inicializar todos los servicios centrales del sistema, se va a configurar la gestión de la memoria, se va a configurar la programación de procesos y se van a cargar los controladores de dispositivos esenciales necesarios para todos los componentes de hardware cruciales. Lo que va a ocurrir es que todas estas partes fundamentales del sistema operativo se encuentren listas para ejecutar y poder gestionar los recursos del ordenador. Por último, y la etapa que es en la que nosotros intervenimos, ya que todo esto se carga de forma automática, nosotros no tenemos que intervenir, es el espacio del usuario, ¿sí? La última etapa es que una vez finaliza el proceso de arranque, em, el kernel va a lanzar los procesos iniciales a nivel de usuario, como la inicialización del sistema, por ejemplo, systemd en Linux o el administrador de sesiones en Windows, ¿sí? Que es cuando nosotros seleccionamos nuestro usuario, colocamos nuestra contraseña y accedemos al escritorio. Y todos estos procesos se van a iniciar mientras el administrador de inicio de sesión arranca. Una vez termina el administrador de inicio de sesión, se nos muestra la interfaz gráfica de usuario, como mencionaba más arriba, con iconos o en consola si estamos en Linux. Y lo que hace es que esté listo el sistema para que nosotros podamos interactuar y ejecutar aplicaciones. Bien, vamos a ver rápidamente, antes de que se termine el Meet, que nos quedan 5 minutitos.
La multitarea, sí, es otro término que está muy presente, ¿sí? Vamos a ver que tenemos dos tipos de multitarea. La primera es la cooperativa, que es una multitarea que espera que todos los procesos sean de forma voluntaria el control de la CPU a otros procesos. Este enfoque más que nada se basa en que cada programa se comporte de manera correcta y renuncie de forma regular al control para, para poder compartir de forma mejor el CPU. A veces lo que puede ocurrir es que se congele el sistema si un solo proceso funciona mal o se atasca en un bucle infinito. Y después tenemos el preferente. Este enfoque es el más moderno, es el que se utiliza generalmente por la mayoría de los sistemas operativos y es que el sistema operativo va a tomar control de la selección de la CPU y va a interrumpir los procesos según considere necesario. Garantiza equidad y evita que una sola aplicación monopolice toda la CPU, mejorando la capacidad de respuesta en general del sistema. Bien, tenemos algunos algoritmos de programación, ¿sí? Que nos van a permitir entender mejor cómo se gestionan los procesos, ¿sí? Tenemos el primero que es primero en llegar, primero en ser servido. Es el más sencillo, es el más fácil de entender, ¿sí? Los procesos se van a ejecutar en el orden en que llegan y si bien es sencillo, puede ser ineficiente porque si el primer proceso que llega es un proceso larguísimo, va a ocurrir un efecto convoy donde quizás procesos que vienen atrás y son más cortitos tengan que esperar mucho tiempo. Tenemos el segundo que es el round robin, ¿sí? Que el round robin lo que significa es que cada proceso se le va a asignar la misma porción de tiempo en la cual va a permitir ejecutarse. Si el proceso no se concreta dentro de su porción de tiempo, se va a interrumpir y se va a llevar al final de la cola. Si bien va a proporcionar una asignación justa del tiempo de la CPU entre todos los procesos activos, como veníamos mencionando, si el proceso es más grande, va a generar que se termine yendo a lo último en un bucle repetitivo hasta que se pueda este, realizar. Por último, vamos a ver que tenemos el algoritmo que es basado en la prioridad. Todos los procesos se les va a asignar un nivel de prioridad, ¿sí? El programador va a seleccionar siempre el proceso con la prioridad más alta para ejecutarlo. Si bien es eficaz para las tareas críticas, quizás los procesos de menor prioridad pueden sufrir de inanición o estar en estado de espera por mucho tiempo si no hay un flujo continuo de procesos de mayor prioridad. Si hay, perdón, un flujo continuo de procesos de mayor prioridad que les impida obtener tiempo. Vamos a ver que los sistemas operativos utilizan algoritmos complejos que se van a ajustar dinámicamente en función de varios factores para optimizar el rendimiento, equidad y capacidad. En estas consideraciones incluimos prioridad de proceso, ¿sí? Historial de uso de la CPU, procesos limitados por entrada y salida frente a procesos limitados por CPU, equidad y capacidad de respuesta. La elección del algoritmo de programación y los parámetros va a impactar de forma significativa el rendimiento percibido y la eficiencia de un sistema operativo, especialmente si hablamos en entornos multiusuario o de entornos que son altamente concurrentes. Bueno, muchachos y muchachas, hasta acá llegamos con la primera unidad. Eh, Recuerden que nos encontramos todos los martes a las 20. Cualquier duda, pregunten por el foro, me escriben, me mandan correo, señales de humo, lo que ustedes quieran. Y estoy acá para seguir ayudándolos y guiándolos. Así que les deseo una excelente semana. Cualquier duda, me contactan y solucionamos cualquier problemita que puedan tener. No se cuelguen con los trabajos prácticos. Sí, recuerden que para el parcial los van a tener que tener entregados a todos, si no, no se les va a permitir rendir, no porque no queramos nosotros, sino porque así está pautado el campus. Así que, bueno, que tengan una preciosa semana y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Buenas. Adiós. Chao, chao.